¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. A la hora que nos estén viendo y sintonizando su canal Centinela del Norte, les damos la bienvenida y les agradecemos por su compañía y por estar aquí con nosotros enterándose de primera mano en el punto fino de las noticias por su plataforma Centinela del Norte. Muchas gracias por estar con nosotros y hoy les vamos a hablar de casos muy delicados, muy lamentables que están sucediendo en nuestro país. Aquí en México, amigos, infanticidios, justicia por mano propia y un Estado ausente con la 4T. En el contexto les voy a platicar que los niños están siendo asesinados dentro de sus propias casas, atacados en la calle sin motivo, víctimas de violencia sistemática mientras las autoridades llegan tarde o simplemente no actúan. Este es el retrato actual del país, amigos, lamentablemente. Este caso sucede en Ecatepec, Estado de México. Un menor fue asesinado por su padrastro mientras vecinos denunciaban que la ayuda no llegó a tiempo. Ellos denunciaron, hablaron a las autoridades y sencillamente las autoridades no llegaron. Mientras tanto, en la Ciudad de México, un niño de apenas 4 años fue atacado con un arma blanca y la reacción de inmediato no fue la del Estado. Fue la de la gente, de los vecinos, de la comunidad que intentó linchar al agresor. ¿A qué niveles estamos llegando cuando las autoridades ya no están respondiendo ante el llamado de los ciudadanos para poder llegar a ayudar en estos casos a, pues, a ayudar a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto sucede. Mientras tanto, estos hechos son síntomas de un colapso institucional cuando la autoridad no previene, no protege y no responde. La sociedad reacciona como puede. Y vaya que reaccionó. La violencia contra la niñez no solo crece, normaliza. Mientras en el Estado mexicano, gobernado por la cuarta transformación, que yo le digo la cuarta deformación, es incapaz de garantizar lo más básico, la vida de los menores. Las cifras confirman, miles de niñas, las desapariciones están en aumento y la violencia estructural que atraviesa hogares, calles e instituciones es imparable. Lo que debería de ser prioridad para este gobierno se ha convertido en absoluta estadística. Y en ese vacío, la ley deja de existir y la justicia empieza a tomarse por la fuerza en manos de los ciudadanos. Esto no debería de suceder, esto debería de ser la actuación inmediata del Estado, de las autoridades, para que hubiera ley, para que existiera el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho ya desgraciadamente no existe en nuestro país. En el caso 1 vamos a platicarles de Ecatepec, del infanticidio de que sucedió en el Estado de México y el abandono institucional. Un niño de 8 años es asesinado por su padrastro dentro de su casa. La madre había salido a trabajar y entonces el padre asesina al niño. Lo ataca con violencia extrema, con el uso de un arma punzocortante, o sea, un cuchillo. El ataque es cometido con violencia extrema y vecinos denuncian que la atención médica no llegó tarde, pese a que el menor seguía con vida. O sea, los vecinos llegan y ven este hecho y el niño permanecía con vida. Sin embargo, cuando llegan las autoridades es demasiado tarde y el niño ha fallecido. Desgraciadamente, la presencia policial sin capacidad de reacción efectiva. Eso es lo que estamos viendo. Los testimonios que evidencian la negligencia y la falta de protocolos de emergencia pues son evidentes. El intento de linchamiento por parte de la comunidad, imagínense ante qué estamos. Estamos ante un Estado incapaz de brindar protección básica. La tragedia ocurre dentro del hogar y la respuesta llega demasiado tarde.
Desafortunadamente no se pudo salvar la vida de este menor, de este pequeño de 8 años, por la llegada en destiempo de las autoridades. En el caso 2, en la Ciudad de México, es atacado un menor y la reacción social ante la ausencia de la autoridad es evidente. Un niño de 4 años es atacado con un arma blanca en las calles de Santa Fe, de nuevo con un cuchillo. Agresión sin motivo en plena vía pública. Vecinos someten al agresor y evitan que huya. Intento de linchamiento por los habitantes de la comunidad ante la indignación de todos los vecinos, la indignación colectiva. El menor es trasladado de emergencia con lesiones graves y las autoridades de nuevo llegan tarde después de que la ciudadanía ya había actuado. La población reacciona porque no confía en las autoridades. Que la autoridad llegue a tiempo ni que se practique la justicia. En el caso 3 vamos a ver que la comunidad toma justicia por su propia mano. Dentro de la propia ruptura del orden institucional, vecinos retienen y golpean al agresor ante la falta de la respuesta inmediata de las autoridades y proceden inmediatamente los intentos de linchamiento en ambos casos. La desconfianza total a las autoridades encargadas de la seguridad y de la justicia. Percepción de impunidad frente a crímenes que se cometen en contra de menores de edad. Luego la sustitución del Estado por la acción directa de la ciudadanía, o sea, la ciudadanía está sustituyendo al Estado para dar justicia por su propia mano al homicida que intentó dañar a este niño, ¿no? Entonces, la normalización de la violencia como mecanismo de respuesta. O sea, se sigue incrementando la violencia porque el crimen que intenta cometer este señor, bueno, pues es violencia y después con violencia intentan someterlo a falta de respuesta de las autoridades. Cuando la gente actúa por cuenta propia no es exceso, es evidencia de que el Estado dejó de cumplir sus funciones dentro de la ciudad y respondiendo a la ciudadanía. En el caso 4 analizamos que la violencia estructural en contra de la niñez y encontramos a un Estado ausente. 1991 niñas y niños y adolescentes asesinados en el año 2025. 58 feminicidios y uno a pocos días. Esta cifra pues realmente es alarmante. Después 10.684 desapariciones de menores con un aumento del 30%. Después miles de casos de violencia armada, trata, secuestro y reclutamiento forzado. El impacto desproporcionado es menor en la pobreza y contextos vulnerables. Por eso siempre les digo que el lema de este gobierno era primero los pobres, porque el impacto es abismalmente, es enormemente desproporcionado en menores que se encuentran en pobreza y contextos vulnerables. La crisis es reconocida por organismos especializados en derechos de la infancia, en una emergencia permanente que el Estado no ha podido contener y realmente pues no está escuchando a las víctimas. Entonces vamos a la sección de las preguntas del programa y me gusta esta sección porque tenemos la oportunidad de reflexionar, amigos, de qué es lo que está sucediendo. En el momento de que yo les pregunto, ustedes pueden escribir en los comentarios para que podamos analizar juntos mejor estos temas tan delicados y a lo mejor poder proponer una solución, poder encontrar el hilo conductor para el punto fino. ¿Dónde está el Estado cuando un niño es asesinado dentro de su propia casa? Ausente. El Estado está ausente. ¿Por qué la respuesta ciudadana sustituye a la autoridad en casos de violencia extrema?
Pues porque la ciudadanía no cuenta con el apoyo de las autoridades y tiene que tomar acción por su propia mano. Estamos en un caso muy delicado. Entonces, ¿qué explica el aumento sostenido de asesinatos y desapariciones de menores? Pues lo que nos explica esto es la ausencia total del Estado y de la que no le toma la menor importancia el Estado a estos casos. ¿Por qué no existen mecanismos efectivos de prevención y reacción inmediata? Pues porque el Estado es negligente. Hay un Estado que se está desmoronando y que no llegó para atender a los ciudadanos. Llegó para atenderse a sí mismo y servirse con la cuchara grande en actos de corrupción y la omisión de todo tipo de casos dolosos de este tipo que además nos duelen profundamente a la sociedad. ¿Quién responde por la vida de miles de niños en un país donde la violencia se volvió rutina? ¿Quién nos responde? Nadie. Nadie responde. Todos los colectivos de madres buscadoras y hijos que se ocupan por las infancias mexicanas lo han denunciado y no hay respuesta. Sin embargo, el gobierno se queja de manipulación de información, etcétera. O sea, como siempre, la cuarta transformación, el Estado nunca acepta su responsabilidad ante todos estos agravios que estamos sufriendo como ciudadanos. Las conclusiones para este tema, les voy a comentar que México está enfrentando una grave crisis que exhibe el fracaso del Estado en sus obligaciones más elementales. La protección de la vida de las niñas y de los niños han dejado de ser una prioridad efectiva y se ha convertido en una deuda permanente con todos los mexicanos, con los gobiernos de la Cuarta Transformación. La violencia contra los menores no solo persiste, se acumula, se agrava, va en aumento y se normaliza en medios que reaccionan tarde o de plano no reaccionan porque omiten hacer cualquier comentario de estas cifras tan alarmantes y se están metiendo con nuestros niños, con nuestras niñas y niños, con la niñez mexicana. Y eso no se vale, amigos. Los casos de Catepec y la Ciudad de México en la alcaldía Álvaro Obregón no son excepciones. Son ejemplos de un patrón en donde la autoridad llega después de la tragedia y la ciudadanía termina actuando por desesperación. Cuando la gente intenta linchar a un agresor es porque el sistema de justicia ya perdió toda la credibilidad y la gente detecta, los habitantes detectan la inacción de las instituciones para proveer la seguridad de todos los mexicanos. Las cifras presentadas por la Red de Derechos de la Infancia en México confirman la dimensión del problema. Miles de menores son asesinados, desapariciones en aumento y una violencia que atraviesa todos los niveles de la vida social. No se trata de percepción, es una realidad documentada. Esto es una realidad que la estamos viendo todos los días. Entonces, una evidencia de un Estado mexicano rebasado absolutamente. Si les parece importante esta información, le den like, por favor, y compartan con sus amigos para que cada vez más pronto les llegue la información a todos sus amigos, vecinos, familiares, para que estén enterados de esta tragedia que está pasando en nuestro país con los niños mexicanos. Como les comentaba en el segmento anterior, las cifras presentadas por la Red de Derechos de las Infancias en México confirman la dimensión del problema. Miles de menores asesinados, desaparecidos en aumento y una violencia que atraviesa todos los niveles de la vida social de nuestro querido México. No se trata de percepción, es una realidad documentada. Tenemos los datos, tenemos las cifras. Es evidente de que un Estado está rebasado. Esto es la evidencia de un Estado rebasado
por la violencia. No solo está en juego la seguridad, estamos hablando de la vida misma de las niñas y de los niños en México. Y mientras no exista una respuesta real, sostenida y efectiva, el país seguirá viendo cómo la justicia se rompe, la violencia avanza y la sociedad queda sola frente a lo más grave, la muerte de sus propios niños, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de los niños mexicanos. Esto es bastante. Ahora les comento que el PAN exhibe, el Partido Acción Nacional exhibe el fracaso energético de la Cuarta Transformación en un mundo que avanza sin México. El contexto. El Partido Acción Nacional ha sido directo y contundente. La política energética del gobierno federal es un fracaso, ya que no se puede ocultar solo con discursos. Mientras la narrativa oficial insiste en una supuesta soberanía energética, la realidad es otra. México enfrenta precios crecientes de los energéticos. Señores, ¿qué nos dijo la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada? Pues que si no alcanzaba para la premium, que le pusiéramos de la verde, porque le preguntaban acerca del aumento del precio de las gasolinas. Y dijo, bueno, pues póngale en la verde. ¿Ustedes creen que esa es la respuesta de una jefa del Estado mexicano? Pues la verdad no. México enfrenta precios crecientes de los energéticos, una deuda desbordada de Pemex y una cadena de accidentes operativos y ambientales que ya han cobrado vidas humanas. Que el gobierno de la Cuarta Transformación prometió como rescate, terminó convertido en una carga estructural para el país. Pemex no solo es hoy una de las petroleras más endeudadas del mundo, también es un símbolo de ineficiencia, opacidad, decisiones políticas que han debilitado su capacidad operativa. La caída en la producción, la limitada capacidad de refinación y el deterioro financiero evidencian que el modelo impulsado desde el poder está agotado, amigos. En un contexto global, las economías compiten por atraer inversiones energéticas, diversificar fuentes y garantizar la estabilidad para sostenerse. México avanza en sentido contrario. Las decisiones del gobierno encabezadas por Morena han cerrado el sector, lo han debilitado y han debilitado también la confianza internacional, provocando la salida de capitales extranjeros, dejando al país en una posición cada vez más vulnerable. En el caso 1, sobre este tema, vamos a ver que Pemex está al borde de una deuda ineficiente y del colapso operativo. La deuda de hasta 85.2 mil millones de dólares y vencimientos millonarios inmediatos. La caída en la producción petrolera y la baja capacidad de refinación. Pasivos con proveedores por más de 24 mil millones de dólares. Accidentes constantemente se presentan en instalaciones que han costado ya varias vidas humanas. La refinería de Dos Bocas con un sobrecosto y con resultados pésimos, bajos, marginales. Pemex dejó de ser palanca del desarrollo y se convirtió en un lastre financiero para nuestro país. En el caso 2, el contra la realidad, lo que dicen en el gobierno y lo que vemos en realidad. La soberanía energética que no existe, porque ellos anuncian una soberanía energética y son orgullosos. ¿Pero a costa de qué? De cero resultados, de números rojos. Estamos operando en números rojos. Entonces,
Esta soberanía energética no existe. El incremento en precios energéticos, un golpe directamente a las familias, porque les he comentado, si aumenta la gasolina, el costo de la gasolina, aumenta el costo de la vida en general. Promesas incumplidas sobre una gasolina barata. Según este señor López, iba a estar la gasolina a 10 pesos. Jamás estuvo a 10 pesos y jamás nunca en la historia habíamos pagado tanto dinero, cientos de pesos ya, por la gasolina. Entonces las declaraciones oficiales están desconectadas de la realidad económica del país. No tienen el termómetro adecuado de la economía de las familias y de la economía, del manejo de la economía, del pésimo manejo de la economía que está teniendo este gobierno. El traslado del costo energético al consumidor final es el caos. Ahí es cuando viene todo el tema del huachicol y del huachicol fiscal, que es que se roban la gasolina para venderla y no pagar impuestos. El discurso oficial ya no resiste frente a la evidencia económica y esta devastación que está viviendo nuestro querido México, amigos. En el caso 3, la reforma energética de la 4T cierra, controla y genera retrocesos. El blindaje constitucional para favorecer a la CFE y a Pemex, pues es evidente. La reducción de participación privada al sector también es evidente. Se han retirado mucho dinero en el extranjero. La inversión extranjera se ha disminuido considerablemente. La regulación diseñada para obstaculizar a empresas extranjeras ha sido la marca de este gobierno de la cuarta transformación, que deberíamos de decir de cuarta, porque centralizan solamente las decisiones directamente que se toman en presidencia. Entonces, nada más toman en cuenta eso, ¿no? Entonces, la pérdida de la autonomía regulatoria, porque, pues bueno, la reforma aisló y debilitó al sistema. La fuga, como les comentaba en el caso 4, de inversiones generó la desconfianza internacional en México. La caída de hasta el 98% en la inversión extranjera en electricidad es demasiado, el 98%, casi el 100% de inversión extranjera cayó. Entonces el saldo es negativo en la inversión petrolera. Miren, les voy a explicar una cosa, que es lo mismo que le pasó a Cuba. Yo creo que este gobierno de cuarta quiere que nos convirtamos en Cuba. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Por la falta de justicia y de certeza, digamos, jurídica, lo que sucede es que las empresas extranjeras que están invirtiendo capital en México ya no confían y prefieren separarse, prefieren retirar su capital porque ya no detectan la seguridad dentro de nuestro país. Lo vimos con los mineros que mataron de una empresa canadiense, amigos, que invirtió para venir, pagaba a empleados mexicanos, dando empleos a los mexicanos, y pues empezaron a extorsionarlos, y entonces, ¿qué pasó? Los desaparecieron, etcétera. Entonces, ¿ustedes creen que con esta inseguridad y con esta poca certeza jurídica se van a arriesgar a venir a invertir a México? Pues no. Entonces se dejan de generar empleos y entonces nos vamos quedando aislados del mundo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está Cuba? Pues yo creo que esa es la misión que tiene la cuarta deformación para destruir a nuestro país. Las empresas internacionales pues ya retirando los capitales y la incertidumbre regulatoria y falta de condiciones para competir. Riesgo estructural para el futuro energético de nuestro país. El capital se va porque el gobierno decidió cerrarles las puertas. Esto es un tema bastante delicado, amigos, en donde tenemos que ya prender las alertas y comenzar a exigir a nuestro gobierno que nos dé resultados, que bajen el precio de los combustibles y que inviertan para que podamos tener una buena calidad
de producción energética sustentable y además rentable para que puedan bajar los costos. Las preguntas de este segmento para el programa de Punto Fino en su canal Centinela del Norte, que esta es de mis secciones favoritas porque es cuando yo sé el termómetro de lo que ustedes piensan. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo justifica el gobierno federal el crecimiento descontrolado de la deuda de Pemex? Pues le echa la culpa a todo mundo y al pasado siempre, pero realmente el gobierno no tiene cómo justificar, pues ya llevan 7 años y medio en el poder, que la cuarta tragedia, la cuarta transformación, el gobierno de cuarta ha venido manejando pésimo las finanzas de Pemex. Entonces, pues, ¿cómo justifica el gobierno federal siempre echándole la culpa al pasado? Y además minimiza todo lo que sucede. ¿Por qué se insiste en un modelo que ahuyenta la inversión y debilita el sector? Se los acabo de mencionar, amigos. ¿Por qué insiste en un modelo que ya vimos que no funciona? Porque está debilitando el sector energético de nuestro país. Pues porque realmente el sueño de la presidenta y de la cuarta transformación es volvernos igual que Cuba de pobres. No está permitiendo Entonces, ¿por qué insiste? Pues porque pues son gente que cree que el socialismo es el futuro, lo máximo. ¿Cuántas vidas más deben perderse por accidentes en instalaciones energéticas, amigos? ¿Cuántas vidas más deben perderse? Yo opino que ninguna vida debería de perderse, pero este gobierno parece que piensa totalmente lo contrario, porque no están invirtiendo en la seguridad energética ni en la salud de los trabajadores. ¿Quién asume la responsabilidad por el encarecimiento de los combustibles? ¿Quién asume la responsabilidad? Pues nadie porque en el pasado siempre de todo. Y ellos ya tienen 7 años y medio en el poder y nunca hay responsabilidades, nunca se fincan responsabilidades dentro del propio gabinete que está cometiendo todas las arbitrariedades que están sucediendo en nuestro país. ¿Está preparado México para enfrentar un colapso energético en este modelo cerrado? Pues definitivamente no. México no está preparado para enfrentar un colapso energético porque ya no tenemos de dónde echar mano, amigos, porque este gobierno es ineficiente. Les voy a comentar un poco acerca de una nota que sale en el portal Pulso acerca de este retiro de las inversiones extranjeras en México. Las compañías extranjeras retiraron las inversiones que tenían en industrias energéticas debido a la baja producción de hidrocarburos y las reformas constitucionales. Estos dos factores, pues, es lo que indican los analistas en México acerca del retiro del capital extranjero en el sector energético. El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, o sea, que son propios datos del gobierno, indicaron que el capital foráneo canalizado en la industria eléctrica cayó el 98% el año pasado, en el 2025. Y en la industria petrolera se contrajo o cayó un 133%, más de un 100% cayeron las inversiones extranjeras a nuestro país. Cifras publicadas por la dependencia muestran que la inversión extranjera directa para la extracción de petróleo y gas tuvo un saldo negativo de 206 millones de dólares en el 2025, tras el ingreso de 611 millones que habían entrado en el 2024. El capital al suministro de gas natural por ducto presentó una salida de 70 millones de dólares y fue el tercer año consecutivo en números rojos, amigos. Esto es una información bastante delicada porque el futuro energético de nuestro país está en grave riesgo.
tenemos que ser conscientes y empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer, porque el gobierno no escucha. La IED, canalizada a la generación de transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, fue de 75 millones de dólares después de la entrada de 377 millones en el 2024. La OCDE señaló que los cambios en el sector energético que se llevaron a cabo en los últimos 2 sexenios implicarán riesgos para los inversionistas, ya que la Comisión Nacional de Energía, que sustituyó el antiguo regulador independiente, opera como una entidad desconcentrada de la Secretaría de Energía. O sea, toman sus propias decisiones porque las decisiones salen de lo que diga Palenque y de lo que a la presidenta Claudia Sheinbaum. Su ubicación institucional dentro de la Secretaría genera riesgos relacionados con la percepción de independencia regulatoria e imparcialidad, aspectos claves para fomentar la confianza de los inversionistas, indicó la OCDE. El socio director Carney México, Gerardo Rocha O'Callaghan, destacó que se echó para atrás la reforma energética, la cual era activada para los inversionistas. Todas las señales siempre han sido antisector de energía. No sorprende que los inversionistas extranjeros no vean como atractivo el sector energético mexicano, dijo Rocha O'Callaghan. El director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, Óscar Ocampo, opinó que es bastante explícito que al gobierno no le interesa atraer grandes operadores internacionales en el ámbito petrolero, ni más de una compañía han devuelto sus contratos. ¿Qué tal? Pues esto es algo muy delicado y me gustaría pues ahora sí ir con el tema de las conclusiones y también para que ustedes nos comenten qué opinan, queridos amigos. Para nosotros es muy importante su opinión. Contáctense con nosotros a través de el chat por aquí, por este canal Centinela del Norte. En conclusiones, el señalamiento del Partido Acción Nacional me parece es pertinente y necesario frente a un gobierno que ha decidido ignorar la realidad. La política energética de la Cuarta Transformación no solo ha fracasado, ha colocado a México en una ruta de alto riesgo. Estamos en números rojos otro sexenio más. Hoy nos enfrentamos a un panorama desalentador, con incrementos en los precios de energéticos y mayor deuda de la paraestatal Pemex. Realmente creo que nunca había existido tanta deuda en Pemex como lo estamos viendo en estos momentos. Pemex está atrapado en una espiral de deuda, ineficiencia y decisiones políticas que la están asfixiando a la paraestatal. ¿Y quiénes pagamos el pato? Quienes pagamos los platos rotos somos los mexicanos, amigos. Entonces se están tomando decisiones inadecuadas totalmente porque los que dan las órdenes son personas que son unas ignorantes, porque tienen el sueño cubano. No sé qué beneficios ve este régimen y este propio régimen que tenemos aquí va que vuela. Ya no para amigos, Venezuela gracias a Dios ya se salvó. Para Cuba, Cuba se está cayendo en pedazos. La reforma energética en México no fortaleció al Estado, lo encerró en un modelo incapaz de convertir en un mundo que exige apertura, innovación y certidumbre, en donde podamos exportar y podamos incrementar la producción segura y adecuada, pero no sucede. Entonces, pues con un mundo que exige competencia, apertura, innovación y certeza, pues Pemex está haciendo todo lo contrario y las decisiones que está tomando el gobierno mexicano, el régimen, es
una basura, es una vacilada. No están preparados para gobernar. La salida de inversión extranjera no es un accidente, es consecuencia directa de un entorno hostil para los inversionistas, construido desde el poder. O sea, los están ahuyentando. Cada empresa que se va es una señal de desconfianza en un sistema que privilegia el control político sobre la viabilidad económica. Y volvemos a lo mismo. Lo único que le interesa a este régimen es la construcción de un sistema político autoritario donde ellos decidan todo y no tomen en cuenta a la gente, no hacen consultas reales acerca de los temas importantes que tenemos en este país que tratar. Esta ruta continúa, el país se encamina a un escenario crítico donde el costo energético será insostenible. La infraestructura seguirá deteriorándose, incendiándose, rompiéndose, y la capacidad del Estado para generar energía suficiente y segura está en entredicho. Amigos, ¿cuántos apagones hemos tenido? O sea, cuando vivíamos antes que ya no había apagones, pues ahora hay apagones recurrentemente. Esto de la CFE también fue un engaño. Están invirtiendo en energía sucia, contaminante. No les importa nuestra salud. Les importa salirse con la suya, seguirse robando el dinero y hacer las cosas pésimo, con las patas. Perdón, pero esa es la realidad. La política energética impuesta por este régimen de cuarta es una amenaza directa al desarrollo, a la competitividad y a la estabilidad de nuestro país. Amigos, imagínense un día sin luz, imagínense un día sin energía. ¿Cómo sería? ¿Qué haríamos? ¿Cómo cargaríamos nuestros teléfonos celulares? ¿Cómo podríamos usar nuestras casas y trabajar? ¿Cómo podríamos transportarnos? ¿De qué manera lo haríamos si no hay energía? Si nos están apagando las luces a cada rato. Bueno, esto está ocurriendo en Cuba. Cuba está en un colapso. Y bueno, no entiendo de qué manera está ocurriendo esto. ¿Por qué este gobierno, este régimen está tomando estas decisiones tan arbitrarias en contra, que nos agravian a todos los ciudadanos mexicanos? Porque estamos viendo que la gasolina cada vez está más elevado el costo de la gasolina. Porque la luz cada vez son más altas las facturas que pagamos por nuestra energía en nuestros hogares. Entonces, tenemos que hacer algo, amigos, y tenemos que apoyar. Ya tenemos a alguien que ha levantado la voz en el Parlamento, con el gobierno, porque es el Partido Acción Nacional que señala que ya es pertinente y necesario armar un frente de gobierno para que podamos sacar adelante este tema de la pésima gestión en temas energéticos en nuestro país. De eso vivimos, amigos. Gracias a la evolución, a la apertura, ya tenemos acceso a usar nuestros dispositivos, a la red, pero si no tenemos luz, no podemos estar conectados a internet, no podemos cargar nuestros dispositivos. Entonces, la política energética de la Cuarta Transformación no solo ha fracasado, ha colocado a México en una ruta de alto riesgo, ha colocado a México frente al mundo con una pésima reputación, donde está espantando a la inversión extranjera, que no es malo, está bien porque también ayudan a generar empleos. O sea, tenemos que tener ayuda del extranjero. Hay gente preparada dentro de estas industrias energéticas extranjeras. Está muy bien, porque claramente estamos viendo la inoperancia y la ineficiencia y el desconocimiento total para tratar temas energéticos en nuestro país. Pemex está atrapado en una espiral de deuda. O sea, cada día perdemos en lugar de ganar.
O sea, números rojos, números rojos, números rojos, pues es una total ineficiencia. Además de que la deuda va creciendo, la deuda de Pemex ya se ha incrementado en un porcentaje altísimo en este sexenio y en el anterior, por cierto. Gobernados por el nuevo régimen de la Cuarta Transformación, que yo le digo la cuarta deformación o la cuarta tragedia, porque han tomado pésimas decisiones políticas y están asfixiando a Pemex. La reforma energética no fortaleció al Estado, lo encerró dentro de un modelo que no está funcionando y que está siendo incapaz de competir. Ahorita con la evolución que tiene el mundo y con una apertura y una innovación, que deberíamos de subirnos a ese tren de la innovación y de la apertura para generar certidumbre y bajar los costos de los energéticos en nuestro país. Entonces, quien no entienda esto, quien no lo esté comprendiendo, pues realmente tiene un verdadero problema, porque nos están llevando al matadero a todos los mexicanos. Piensen una cosa, para enfriar nuestros alimentos, pues necesitamos un refrigerador que funciona con electricidad. Nos echarían a perder nuestros alimentos, que nos costarían carísimos, porque el costo de la gasolina también está carísima. Entonces, lo que quieren es llevar a México a un colapso, amigos. Les voy a platicar ahora en este segmento acerca de el exgobernador Corral de Chihuahua, que lo vinculan a un ex colaborador, bueno, a un de este que ahora es senador Corral, de un robo de medicamentos contra el cáncer, la huella del senador morenista y la podredumbre que hoy protege a Morena. Les voy a platicar acerca de esto, que es un escándalo también, porque, bueno, pues se trata de medicamentos oncológicos y tratamientos para pacientes con cáncer, fármacos que significan la vida o la muerte para muchos mexicanos. Eso fue lo que se robaron dentro del gobierno de Javier Corral. No es una acusación al aire, amigos. Se trata ya de un hecho judicial. Un exfuncionario de su administración ya fue vinculado a proceso por peculado agravado por desviar estos medicamentos desde el sistema público de salud de Chihuahua. Es decir, el saqueo ocurrió dentro de su gobierno y bajo su estructura. Cuando este señor Corral, Javier Corral, que es un corrupto que está demandado, que tiene orden de aprehensión en el estado de Chihuahua, pues fue gobernador del estado de Chihuahua. No es un caso aislado. Montaron un esquema que permitió sustraer tratamientos mediante mecanismos con recetas falsas, afectando directamente a pacientes, incluidos menores de edad, que dependían de estos medicamentos para sobrevivir. Los niños, de nuevo, parece ser que tienen una encomienda este gobierno para destruir a nuestros niños, a nuestras infancias. Y este caso no está solo, se suma también a otros expedientes donde Corral y funcionarios cercanos han sido señalados por desvíos millonarios y contratos irregulares documentados por autoridades, lo que dibuja un patrón claro del uso del poder, un manejo indebido de recursos públicos y de una red de colaboradores que están implicados en este caso. Aún con este historial, el exgobernador Corral, que hoy es senador por Morena, lo convierte en el caso, algo más. Este caso es algo más que un escándalo, amigos. Es evidencia de cómo perfiles vinculados a entornos de corrupción siguen ocupando espacios del poder dentro de un proyecto que afirma combatir la corrupción. Realmente yo creo que es al revés. Ellos se alían o investigan a la gente corrupta para traerlas a las filas de Morena.
porque definitivamente un escándalo de este tipo, si Morena ya sabía que se estaba haciendo este tipo de gestiones corruptas en el pasado, pues esa es la garantía que tienen para justamente agregarlos a las filas de Morena, en donde está la gente corrupta. Entonces, pues así seleccionan. Y como les tienen las carpetas de investigación y como les tienen bien conocidos sus cosas que hacen, entonces, pues entonces, pues ya le sucios y entonces les dicen, pues vente para acá vas a tener impunidad y damos los secretos de la mafia, ¿no? De cómo operabas. En el caso 1 vemos que los medicamentos contra el cáncer recabados desde su gobierno fue este señor, el ex coordinador de almacenes de Ichizal, el colaborador directo del gobierno de Javier Corral, vinculado a proceso. El desvío de 2 medicamentos muy especializados para el cáncer, que ya se tienen detectados, y los tratamientos esenciales para pacientes oncológicos, para pacientes con cáncer. Medicamentos de más de 107,000 pesos cada uno. Imagínense, estos medicamentos costaban más de 100,000 pesos cada uno. Uso indebido del sistema público de salud. Delito, peculado agravado. Peculado y intento de homicidio, porque si estos pacientes no tienen su medicamento, pues se mueren, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? El peculado agravado, pues sí. No tiene nombre quitarle tratamientos a pacientes con cáncer para beneficio propio. O sea, qué miserables personajes, qué calidad humana pueden tener, en donde van a robar al sistema de salud del Estado, usando el poder y la influencia que tiene el gobernador para aliarse con delincuentes. El mecanismo, pues, son las recetas falsas para sacar los tratamientos. Entonces, hacen recetas falsas y pues aquí está el esquema documentado por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Uso de recetas médicas falsas, medicamentos entregados sin diagnóstico real, porque son falsas. Entonces las dosis fuera de protocolos clínicos. ¿Por qué? Pues porque cuesta más de 100,000 pesos este par de medicamentos de los cuales ellos extrajeron de las bodegas, de los almacenes, de la salud. Entonces los funcionarios accediendo a tratamientos sin padecer cáncer, ¿verdad? Porque entonces retiran los tratamientos con estos medicamentos tan valiosos para sostener la vida de una persona y entonces ellos los venden por fuera, ¿verdad? Una red interna operando dentro del Ichizal, un mecanismo deliberado para robar medicamentos vitales desde el gobierno. La corrupción estructural es una gestión de Corral, de Javier Corral. Deja en el aire 98 millones de operadores prófugos, porque les dio total impunidad, porque con ellos operó, pues entonces imagínense que 98 de operadores prófugos. O sea, esto es una... ¿Qué cosa? Javier Corral, hoy senador por Morena, acusado de peculado por 98 millones de pesos, pagos a un despacho por servicios no comprobados. José Pedro L.E., señalado como cómplice. Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda, también está prófugo. Corral busca mover el caso a la Federación. Intenta incluir a su colaborador en el mismo proceso. Dinero público desviado y un círculo cercano que parece implicado o protegido. O sea, su círculo cercano es intocable. La auditoría va sobre Corral y el desvío millonario documentado. Contrato irregular en 2019. Daño patrimonial de 98.6 millones de pesos. Es un daño al erario, daño a las finanzas públicas. Servicios sin justificación real. Exfuncionarios involucrados en este caso y la auditoría sostiene que hay pruebas técnicas.
Javier Corral responde con acusaciones de persecución política. Él dice que es un perseguido político porque lo están investigando, entonces cree que todo se trata de política, pero este señor, pésimo, pésimo, es un delincuente. Es una acusación sustentada por la Auditoría del Estado de Chihuahua. O sea, no, esto no tiene que ver con otra cosa más que con que rinda cuentas el señor Corral, ¿verdad? Las preguntas para el programa, amigos, para que nos las contesten aquí en sus comentarios, los vamos a leer. ¿Quién permitió que se robaran medicamentos contra el cáncer dentro del gobierno? Obviamente, el gobernador Javier Corral. ¿Cómo operó este esquema sin conocimiento del gobernador? Pues obviamente no operó con desconocimiento del gobernador. El gobernador precisamente sabía eso. ¿Qué responsabilidad tiene Javier Corral sobre sus funcionarios hoy procesados? Toda la responsabilidad, porque todo esto pasó bajo su gobierno y con su autorización. Claro que son adultos y ellos sabrán a qué le entraron, pero deberían de confesar. ¿Por qué hay operadores cercanos prófugos o señalados en otros casos? Pues porque hay otros casos que también son similares de corrupción que fueron cometidos dentro del gobierno de Javier Corral, dentro de su administración. Entonces, sus operadores cercanos, pues obviamente siguen siendo sus cómplices. ¿Por qué Morena integra como senador a un perfil con este historial? Pues ya les dije que Morena hace un estudio de las personas que son corruptas y viene y les dice, yo ya te sé estos escándalos, vente a trabajar conmigo para que obtengas impunidad absoluta. ¿Cuántos casos más permanecen ocultos dentro de su administración? Pues la gobernadora Maru Campos, yo creo que tiene perfecto conocimiento de esto y pues habríamos de preguntarle en alguna conferencia de prensa que ella pueda dar acerca de estos temas. Lo ocurrido en Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral no puede ser minimizado ni maquillado como una disputa política. Nos encontramos ante un hecho brutal. Medicamentos contra el cáncer destinados a pacientes que luchan por su vida, incluyendo a niños, fueron desviados desde el propio aparato público. Esto es la degradación absoluta del ejercicio del poder. La vinculación a proceso de un colaborador directo no es un accidente aislado, es la evidencia de que tanto su gobierno operaba con esquemas capaces de lucrar incluso con la enfermedad, y a esto se suman contratos irregulares por casi 100 millones de pesos, investigaciones formales de la auditoría y una red de exfuncionarios señalados o prófugos. Nos encontramos ante el uso del poder, el desvío de recursos y la protección del círculo cercano del exgobernador Javier Corral. Este no puede deslindarse de un gobierno donde ocurren estos hechos. Era el responsable político y administrativo del Estado y hoy, lejos de rendir cuentas, ocupa un escaño en el Senado como premio bajo las siglas de Morena, lo que convierte este caso en algo más grave, en la protección desde el poder. Cuando un gobierno permite que se roben tratamientos oncológicos, no estamos frente a corrupción común, sino frente a un nivel de descomposición que exhibe hasta dónde puede llegar la impunidad y su maldad. Y cuando ese mismo perfil es reciclado en la cuarta transformación, el discurso de anticorrupción deja de ser creíble para convertirse en pura simulación al estilo de la cuarta transformación. Es una tristeza que este señor no haya podido ser detenido. Inmediatamente después le dieron el cargo de senador para tener impunidad, porque un senador, al igual que un diputado, tiene fuero y entonces no pueden ser detenidos. Muy lamentable este caso y una vergüenza para el gobierno de la cuarta, para el régimen de la cuarta deformación. Cuando el régimen permite que se roben tratamientos oncológicos, ya esto es más que corrupción, son asesinos. Amigos, los dejo
Espero que tengan una bonita tarde, una bonita noche, un bonito día. Cuando estén viendo este segmento, por favor compartan a toda la gente para que se den cuenta quiénes son en realidad nuestros gobernantes. Y pensemos cuando vayamos a emitir nuestro voto en el 2027. Cuídense mucho, los dejo y que pasen bonito día. Hasta luego.